1. La noche en que Dios casi mata a Moisés. Moisés viajaba de regreso a Egipto con su familia, cuando en medio del desierto, cayó gravemente enfermo. Los textos sugieren que Dios lo atacó por no circuncidar a su hijo. Su esposa Séfora, una madianita acostumbrada a rituales nómadas, tomó un cuchillo de pedernal, que era una herramienta sagrada para evitar infecciones, y circuncidó al niño ella misma. Arrojó el prepucio a los pies de Moisés y gritó: «Tú y tu Dios me han convertido en una esposa de sangre». La circuncisión era el símbolo del pacto de Abraham con Jehová. Moisés, criado como egipcio, quizá descuidó esta práctica, pues en Egipto solo los sacerdotes y nobles se circuncidaban, y no era un rito obligatorio. Las mujeres, aunque relegadas en textos posteriores, a menudo manejaban rituales domésticos en crisis. La reacción de Séfora refleja el choque cultural entre las costumbres madianitas e israelitas y la seriedad con la que Dios tomaba su pacto. 2. La rebelión familiar, la crítica de Miriam y Aarón. Miriam, la hermana mayor, y Aarón murmuraron: ¿acaso Dios solo habla por Moisés? Él se casó con una africana. La esposa cusita de Moisés, quizá de Nubia o Etiopía, despertó prejuicios entre ellos. Los matrimonios mixtos eran tabú en Israel, ya que temían que la influencia extranjera llevase a la idolatría. Los cusitas, asociados con Egipto, generaban desconfianza, pero Dios no tuvo problema con la elección de Moisés. Dios los llamó a una reunión urgente en el tabernáculo y defendió a Moisés, con el hablo cara a cara. Porque no temieron criticarlo. Al instante Miriam quedó cubierta de lepra blanca como la nieve. La lepra era vista como una impureza extrema, se consideraba un castigo divino y una advertencia contra la insubordinación. Moisés rogó por ella, y tras 7 días de cuarentena, fue sanada. 3. Eldad y Medad, los profetas rebeldes. Moisés eligió a 70 líderes para gobernar junto a él, pero 2 de ellos, Eldad y Medad, no asistieron con Moisés a la reunión, y comenzaron a profetizar en el campamento, en plena calle. La profecía era un don divino, pero también un riesgo político. Un muchacho corrió a donde Moisés a advertirle: «Josué, su joven asistente», gritó, «están usurpando tu autoridad. Deténlos». Moisés, en vez de enojarse, sonrió y respondió: «Ojalá todos en Israel profeticen. ¿Crees que esto me amenaza?». Moisés, en vez de parar la situación, democratizó la espiritualidad, algo revolucionario en una sociedad jerárquica. Esta visión contrasta con la posterior centralización de los profetas bajo la monarquía israelita. 4. La tumba perdida, el misterio final de Moisés. Tras décadas de liderazgo, Moisés subió al monte Nebo. Desde allí, Dios le mostró la tierra prometida, pero le dijo: «No cruzarás por lo que hiciste en el desierto». Algunos estudios afirman que se refiere a cuando golpeó la roca, en vez de hablar. Moisés murió a los 120 años, y el texto dice que Dios mismo lo enterró en un valle desconocido. Para evitar la idolatría, su tumba se mantuvo en secreto hasta hoy. Los israelitas tenían tendencia a venerar tumbas de héroes. Ocultar la tumba de Moisés evitó cultos paganos. 5. El suegro extranjero que salvó a Moisés del colapso. Jetro, sacerdote madianita y suegro de Moisés, llegó al campamento y lo vio agotado. Desde el amanecer hasta el atardecer, la gente formaba filas para hacerle consultas de diferentes temas. Jetro le dijo: «Esto te matará. Elige líderes honestos, que juzguen casos simples, y tú solo atiende los casos difíciles». Los madianitas eran nómadas expertos en supervivencia. Jetro, aunque no israelita, aportó sabiduría organizacional, algo inusual en textos que suelen marginar a los extranjeros. Moisés, humilde, siguió su consejo. Este episodio destaca la apertura de Moisés al aprendizaje y la importancia del consejo sabio. 6. El día que los levitas mataron a sus vecinos. Tras el incidente del becerro de oro, Moisés se sintió traicionado por la apostasía del pueblo. Con voz firme, exclamó: «Quien esté del lado de Dios, que me siga». Los levitas, pertenecientes a la tribu que había sido escogida para el servicio divino, tomaron sus espadas y, en un acto drástico y purificador, mataron a unos 3.000 israelitas, entre ellos amigos y familiares. Los levitas ya venían siendo una tribu apartada,
sin asignación de tierra, destinada al servicio religioso y a la administración del culto. Este acto de violencia, si bien es impactante, se interpreta como una medida extrema para purgar el pecado y restaurar la santidad del pacto. Refleja, además, la tensión entre la justicia divina y las normas humanas, mostrando cómo en momentos de crisis se optaba por medidas severas para mantener el orden y la pureza ritual del pueblo. Moisés, consciente de la gravedad de la situación, declaró: "Hoy son consagrados a Dios". 7. El blasfemo que enfrentó a dos culturas. Un joven de origen mixto, medio egipcio y medio israelita, que, en una discusión con un hebreo puro, profirió una maldición invocando el nombre de Dios. Este acto de blasfemia, considerado como una grave ofensa contra lo sagrado, provocó que la multitud lo arrestara. Moisés, ante la situación, consultó a Dios, y la respuesta divina fue inapelable: "Lapídenlo". En el Israel del desierto, la pureza ritual y la integridad de la identidad eran esenciales para preservar la relación exclusiva con Jehová. El joven fue ejecutado fuera del campamento, en un acto que buscaba reafirmar la santidad del nombre divino y la unidad del pueblo de aquella época. La severa condena al blasfemo subraya la importancia de respetar el nombre y la esencia de Dios. 8. Las 5 hermanas que desafiaron las leyes machistas. Las hijas de Zelofead, Malá, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, se presentaron ante Moisés con determinación. Al notar que su padre, quien no tuvo hijos varones, se vería privado de la herencia que por pacto divino le correspondía, desafiaron la tradición establecida. Porque nuestro padre perderá su tierra, siendo nosotros parte de la familia. En una sociedad patriarcal donde la tierra era sinónimo de identidad y seguridad, este caso representó un cambio radical en la legislación hereditaria. Ante la ausencia de una respuesta directa por parte de Moisés, este consultó a Dios, quien decretó que las hijas de Zelofead tendrían derecho a la herencia, abriendo así un precedente para la justicia de género. Este episodio se destaca como un momento pionero en la defensa de los derechos de las mujeres, subrayando la capacidad de adaptación de la ley divina ante las peticiones legítimas de justicia. 9. La segunda oportunidad para celebrar la Pascua. En el riguroso cumplimiento de las leyes de pureza, algunos israelitas se contaminaron al entrar en contacto con cadáveres, lo que los excluía de participar en la celebración de la Pascua, una conmemoración central de la liberación de Egipto. La pureza ritual era vital en la vida del antiguo Israel, pues se consideraba que mantenía la comunión y la santidad del pueblo. Ante la protesta de estos excluidos, Moisés volvió a consultar a Dios, quien mostró una notable flexibilidad. El que esté impuro o se encuentre lejos, celebrará la Pascua un mes después. Así se instituyó una segunda fecha para que todos pudieran cumplir con este rito sagrado. La creación de una Pascua alternativa revela un aspecto compasivo y de misericordia en la ley divina, permitiendo la inclusión de aquellos que, por circunstancias fuera de su control, no podían asistir a la celebración en la fecha original. Moisés no fue solo un líder de milagros, fue un estratega que gestionó crisis familiares, reformó leyes injustas y aprendió de culturas ajenas. Su historia, llena de paradojas, muestra que hasta los héroes más venerados enfrentaron dudas, críticas y momentos oscuros. Y aunque su tumba se perdió, su legado, hecho de piedras, sangre y esperanza, sigue vivo.